Venga, 9 de la mañana y casi 20 minutos. Sonia Díaz, ¿qué tal? Directora de la Agencia Tributaria Valenciana. ¿Cómo estamos? Buenos días, José Luis. Gracias primero por invitarme una vez más a estar compartiendo con los oyentes y contigo. Me encanta hablar de impuestos y me parece que es algo que deberíamos normalizar. Sí, bueno, tú eres directora, o sea, tú eres inspectora de Hacienda y estábamos comentándolo que hoy tenemos a los inspectores de Hacienda de reivindicación, de manifestación. ¿Esto es algo histórico? En principio sí, lo que van a hacer los compañeros estatales, porque bien, has dicho, soy inspectora de Hacienda, pero soy inspectora autonómica de tributos. Autonómica, sí. Y en principio lo que van a hacer los compañeros del Estado es reivindicar algo que consideran que es apropiado, y es que el acceso a la función pública mantenga las mismas líneas que han tenido siempre, porque eso garantiza la capacidad y la posibilidad y la profesionalidad de los que acceden a esa función pública. Entonces van a reivindicarse por algo que creen que es justo, y obviamente todos tenemos derecho a poner de manifiesto nuestras opiniones y lo que creemos que es mejor. Al final, lo que creemos que es mejor para atender bien a la ciudadanía. Claro, esto visto desde la perspectiva de los ciudadanos a pie, ¿no? Dicen, Dios mío, aquí hasta los inspectores de Hacienda ya se manifiestan, pues a lo mejor algo no funciona. Claro, pero también se puede ver desde otra vertiente. Antes comentábamos de empezar la entrevista que vemos convocatorias en distintas plazas públicas donde puede haber una oferta de 860 y pico y 26.000 aspirantes. Claro, cubrir todo este cupo es muy complicado. Luego hablamos con los sindicatos, por ejemplo CESIF, que vienen habitualmente y te dicen siempre, pues faltan funcionarios en determinadas áreas y departamentos. Entonces, todo esto, ¿cómo se podría de alguna manera compensar? Porque la deuda pública española crece y lamentablemente también la valenciana, pero nos siguen faltando recursos públicos. Es importante, como comentábamos también al principio de la entrevista, José Luis, poner de manifiesto que los impuestos sirven para financiar los gastos públicos. Comentábamos que el artículo 31 de nuestra norma madre de la Constitución habla en su primer apartado de que todos debemos contribuir a ese mantenimiento del gasto público, pero en su segundo apartado habla de la eficiencia del gasto público. Entonces, es muy importante que el ciudadano sepa que sus impuestos, los ingresos que él aporta a las arcas del Estado, de la comunidad, del municipio, de la provincia, se destinan a unos gastos, a unos servicios, a la cobertura de unos servicios públicos fundamentales. Comentabas el tema del acceso a la función pública. Yo creo que es un problema, como bien decíamos, estructural, que ya me gustaría a mí tener la pócima mágica para poder solucionarlo, pero creo que bueno, todas las funciones públicas de todas las administraciones autonómicas, estatales, municipales, están buscando cuál es la mejor fórmula. Lo que sí que considero importante es que haya una cadencia, es decir, que hayan oposiciones o concursos de una forma anual, no que haya una oposición en el año 2010 y la siguiente sea en el año 2018, como pasó con los inspectores de tributos. Es decir, el opositor pierde interés si no ve que hay un mantenimiento. Y sobre todo porque, por una cuestión puramente de estadística, como es obvio, nos encontramos con un escenario donde tú tienes un cupo de plazas determinado, claro, fíjate, de 863 a 26.000, las posibilidades de poder acceder a la función pública son, lógicamente, pues bastante difíciles. Sí, que sabemos que a alguien le va a tocar, ya, pero es bastante complicado. Esto me viene a la memoria el caso, por ejemplo, de las policías, de las plantillas de policía local, que es uno de los grandes caballos de batalla que hay en el capítulo del funcionariado, que siempre cuesta mucho sacar las convocatorias, pero siempre luego nos quejamos de temas de seguridad ciudadana. Es decir, hay que buscar una manera de agilizarlo, y en este tema particularmente de la tributación ni te cuento. Sí, por eso reitero que considero que es muy importante que cada año haya un proceso selectivo. También es cierto que el acceso a la función pública en función del grado del cuerpo que accede pues es distinto. No es lo mismo un agente tributario que un inspector o un técnico, pero sí que es cierto que si mantuviésemos esa cadencia anual y no hacerlo todo cobertura de 26.000 plazas en un año es muy complicado. Claro. Entonces, pero sí que si son 800 y 800 y 800, iremos construyendo la administración de una forma coherente y siempre sin excesos, sin llegar a déficit, a deuda. Sobre esa cuestión precisamente iba a comentarlo. ¿Se podrían llegar a ir ampliando esos cupos de trabajadores de la función pública o funcionarios al mismo tiempo que podemos mejorar nuestra deuda pública? Si fuésemos capaces
de poder organizar y distribuir mucho mejor todos los recursos humanos y técnicos en todos los departamentos que necesita la administración, para que la gente no tenga la sensación de aquí hay una administración mastodóntica y aún así nos faltan recursos? Punto de partida, infrafinanciación que sufre la Comunidad Valenciana, como has anunciado al principio de la entrevista. Y es una realidad. Esto no lo dice ningún partido político, lo dicen estudios de expertos que dicen que nuestra comunidad es de las peores financiadas. Si a eso le sumas que tenemos la obligación, cualquier cargo público, de permitir que nuestros ciudadanos puedan disfrutar de los mismos servicios públicos, tenemos una dicotomía. Y aquí entra la parte de la deuda. De hecho, hay estudios también, como te digo, de expertos que dicen que la mayor parte de nuestra deuda de la Comunidad Valenciana es debida a la infrafinanciación. Por eso se solicita o se ha pedido por parte de los expertos que haya esa especie de condonación por parte del Estado, porque nuestra deuda mayoritariamente es una deuda que tenemos frente al Estado. Pero la condonación, digamos, de deuda va por una parte, indiscutiblemente, porque esto, si se produce, se hará, bueno, una vez, yo no sé si en el futuro, pero lógicamente servirá para paliar ese déficit que tenemos histórico. Y que, mira, tengo que decirlo con el tiempo, que esa fórmula reivindicativa que fue aplicando Vicent Soler, los famosos 1.300 millones, bueno, pues con el tiempo se demuestra lo que es el acumulado. Por tanto, tenía razón. Que a mí me encanta dar la razón cuando la gente también y los buenos técnicos la tienen. Pero preguntado por esta cuestión, Máximo Buch, lo he comentado hace unos minutos, que como sabes fue conseller de Economía, apuntaba que una solución podría pasar por el organismo que tú diriges. Estamos preparados. La Agencia Tributaria Valenciana. Claro, esto se ha puesto en marcha con el gobierno del Botanic, pero pienso, y sobre todo porque no veo visos de mejorar el tema de la infrafinanciación, debería ser un organismo ya, digamos, valenciano que se quedase. Por ejemplo, aplico, y ahora me lo podrás matizar mucho mejor, aplico diferencias respecto al modelo del cupo vasco, etcétera. Es decir, estamos hablando de un organismo que recaude lo que nos toca, lo que nos corresponde, como poder ajustarlo siempre en base, en consonancia con lo que son, digamos, los parámetros del Estado, ¿no? Por tanto, quiero decir, a priori tampoco se ve mal desde la perspectiva del Partido Popular, porque parece una cosa de sentido común. ¿Esto podría ser una solución mejor desarrollada y llevado a cabo para ir paliando poco a poco nuestra infrafinanciación? La Agencia Tributaria Valenciana está preparada para crecer y consolidarse. Como bien sabes, actualmente estamos gestionando los tributos cedidos y los tributos propios. Tributos cedidos que todos conocemos: el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, parte del impuesto de patrimonio, y tributos propios como, por ejemplo, el impuesto, vamos a empezar a tramitar el impuesto de viviendas vacías, que va a devengarse ya a final de este año y la tributación será para el año siguiente, el impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos, los propios medioambientales que ha creado el Consell, que ha creado el Gobierno y que han validado las Cortes Valencianas. Pero bien es cierto que yo sí creo que en un futuro no muy lejano una solución sería que existieran administraciones tributarias federales con capacidad de gestionar no solo los tributos cedidos, sino también los grandes impuestos. El impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto sobre el valor añadido, sociedades, ¿por qué no? O sea, hablando de un modelo tributario parecido al estadounidense, porque has empleado la palabra federal, o el modelo alemán. Pensaba en los Länders. De los Länders, sí. Decir, un modelo de este estilo, pero insisto, no como lo veo yo desde la perspectiva del cupo vasco, sino un modelo que pueda estar armonizado al mismo tiempo con las necesidades del Estado. Para no, yo te lo doy todo al Estado, luego el Estado, claro, lo retiene, luego no te lo devuelvo, que es el capítulo tradicional en el modelo recaudatorio también de empresas, y buscar, digamos, ese punto de equilibrio. Eso yo creo que podría ser una solución, porque es que a mí me da la impresión que no hay manera de arreglar el tema de la infrafinanciación. Porque claro, cada comunidad autónoma lo ve desde una perspectiva, y esto es muy complicado, llegar a un punto de equilibrio. Fíjate, yo soy optimista. ¿Sí? Soy optimista y yo creo que sí que habrá una reforma del modelo de financiación, porque no puede ser de otra forma. Y además los estudios lo avalan. Sí que es cierto que para eso tendremos que ser solidarias todas las comunidades autónomas. Obviamente yo entiendo que las que están mejor posicionadas quieren mantener su status quo, pero también es cierto que deben visibilizar que las que hemos estado peor financiadas desde el año 2009, pues tampoco tenemos la necesidad de continuar en esa situación de estar siempre al final de la cola. Dicho lo cual, en mi optimismo, yo creo firmemente de que habrá una reforma, pero también es cierto que la idea de una administración tributaria valenciana fuerte, consolidada, y que sea capaz, mediante la modificación de la LOFCA, mediante la modificación de la ley de cesión, de poder asumir competencias, obviamente dotándola de medios personales y de medios materiales necesarios,
lo haríamos muy bien. Seríamos capaces de gestionar los impuestos que declaran los 5 millones de valencianos y valencianas. Sí. Que cierto es que de los 5 millones, renta, por ejemplo, solo declaran 2,4 millones. Pero sí que es cierto que si asumimos la capacidad de gestionar, de recaudar y de inspeccionar toda la cesta de tributos, no haría falta esperar a las entregas a cuenta. No haría falta que papá Estado nos fuera dando cada año una entrega a cuenta y cada 2 años revisase, sino que nosotros en nuestra autonomía, y estoy de acuerdo contigo, de forma armonizada. Hay que mantener la autonomía, lo decía en una entrevista, hay que mantener la autonomía, pero juguemos con las mismas cartas, que haya una armonización mediante unas horquillas de mínimos y máximos, porque al final, si una comunidad bonifica al 99,99% un impuesto, no es una modificación, lo está dejando sin capacidad de recaudación, Bueno, claro, lo está derogando. Claro, es que aparte, aquí entramos en otro debate, y bueno, recientemente Ximo Puig ha bonificado sus cesiones al 99%, me gustaría también conocer tu opinión desde el punto de vista fiscal, lo que ello supone o no, pero claro, es verdad que hemos entrado en una espiral, ¿no? En una dinámica de cada comunidad autónoma que rebajo, que ajusto, que no sé qué, que yo bonifico por aquí, que yo bonifico por allá. Al final esto de cara al ciudadano me vuelvo loco porque ya no sé quién hace, quién no hace el otro. Aquí Ximo Puig le dice a Ayuso, por ejemplo, usted hace dumping fiscal, como tú dices, yo es que como Comunidad de Madrid tengo mi status quo, oye, y aquí yo quiero atraer empresas, etcétera. Creo que es una dinámica que no beneficia a nadie al final, porque el galimatías que se monta aquí con todo esto, no sé, y porque luego habrá que calibrarlo desde muchas perspectivas y sobre todo en este capítulo, por ejemplo, de sucesiones, y así podríamos seguir con suma y sigue, y vuelvo al mismo punto que comentaba de infrafinanciación, que no tienes la manera de armonizar, porque a mí me da la impresión, dices, ¿se puede encontrar una solución? Bueno, por la disparidad de criterios, claro, no es lo mismo que argumenta Extremadura que la Comunidad Valenciana, en los casos es por concentración de población, en otros por población dispersa, y otros que si soy la España vaciada, y así estamos, ¿no? Entonces nos hemos metido, yo creo que en una dinámica, una especie de bucle que creo que no beneficia. Yo sigo pensando, me reitero en mi optimismo, que pueda haber solución al problema de la infrafinanciación y que se pueden alinear todas las necesidades y todas las singularidades de todas las comunidades. Obviamente yo puedo dar mi opinión, pero no soy experta en tema de financiación. Yo te puedo hablar de la parte impositiva. Sí, pero bueno, y la parte impositiva fiscal tiene mucho que decir. Cierto ahí. Ha quedado demostrado que la curva de Laffer es una falacia que dicen la leyenda que se escribe en una servilleta. Lo que queda demostrado es que aquellas comunidades, y hablo de cuestiones objetivas y de datos numéricos, aquellas comunidades que han bajado impuestos no están aumentando su recaudación, sino que están bajando su recaudación. Es decir, que ese efecto de la curva de Laffer no está siendo una realidad. Y te pongo ejemplos, como digo, con datos numéricos. Andalucía ha descafeinado, ha bonificado patrimonio y no está percibiendo mayor recaudación. Y eso pasa con todos los tributos que están bajando, tanto Andalucía como las 3 comunidades que lo están haciendo, Madrid, Murcia. Nosotros en la Comunidad Valenciana no nos podemos permitir el lujo ni la licencia de reducir impuestos porque tenemos la obligación de mantener ese estado del bienestar. Y para eso necesitamos pedirle a nuestros ciudadanos y ciudadanas valencianos y valencianas un esfuerzo fiscal superior a la media de las comunidades. Ya me gustaría a mí, como técnica, como directora de la agencia, poder gestionar impuestos al mismo nivel que el resto de comunidades. Y eso pasa, por eso, mi optimismo por que se solucione el tema de la infrafinanciación. Claro, lo que pasa que, efectivamente, antes de empezar el programa, comentábamos también que cuando uno gestiona una empresa, se encuentra con ese capítulo, digamos, de ingresos y gastos. Entonces, a la hora de hacer una reducción de impuestos, uno dice, bueno, pero ¿cómo lo puedo ajustar? Por un argumento que acabas de dar de mucho peso. Claro, ¿la Comunidad Valenciana puede a lo mejor bajar determinados tributos? Pues depende en base a su criterio de población, necesidades, etcétera. Bueno, por lo menos estamos de acuerdo a nivel político que estamos infrafinanciados. Algo tenemos. Pero claro, luego hay que ajustar, hay que hilar de manera fina. Y aquí entro, por ejemplo, contigo en materia del capítulo de sucesiones. Ximo Puig al final ha bonificado este impuesto al 99%, que bueno, es digamos una herencia que en principio beneficia también al mantenimiento, por ejemplo, de las empresas, pero esto es un ejemplo respecto de los muchos
que también podemos nosotros tener, controlar o podemos ajustar. Un matiz técnico, José Luis, para Sí. que los ciudadanos no se llamen a engaño. Lo que ha hecho el Consejo, y en este caso el presidente, ha sido anunciar o proponer mediante una enmienda una bonificación del 99% de la transmisión de empresas en el caso de herencias, de sucesiones, eliminando un requisito. Lo digo porque esta propuesta, esta enmienda del presidente y en concreto del grupo Pero parlamentario... no para particulares, creo, era así, ¿no? Sí, para empresas. Es decir, Eso para empresas sí, pero no para particulares. pero las herencias las pagan las personas físicas. Es decir, Claro. si tu padre tiene una empresa participada y tú eres su hijo y tenemos la mala fortuna de que tu padre fallece, él cuando te transmite y tú heredas esas participaciones, puedes estar grabado por esa adquisición mortis causa o no. Esto es lo que grava el impuesto de sucesiones, grava personas físicas, Eso. aunque son participaciones sociales. Lo digo porque esta propuesta ha pasado por la comisión, pero todavía no está aprobada en Cortes. Es decir, que Bueno, está anunciada. está anunciada, tiene la validación por parte de la Comisión Económica correspondiente, pero hasta las Cortes son soberanas. Yo por eso los anteproyectos están ahí, las propuestas están ahí, pero lo que sí que está claro es que hay un decreto ley, el decreto ley 14-2022, que ese sí que es una realidad. Que además ese decreto ley 14-2022 para la lucha contra la inflación en este momento se ha validado por todos los grupos parlamentarios. Es decir, y me sonrío, me llena de orgullo porque nos hemos dado cuenta todos y todas que hacía falta medidas urgentes, incluso con carácter retroactivo, para que los 5 millones de ciudadanos y ciudadanas valencianos pudieran atenuar los problemas de la inflación. Eso, el decreto ley, como te digo, que está aprobado, se aprobó el día 20, se publicó en el diario el día 24, el día 28 entró en vigor y ha sido validado por las Cortes. Las otras medidas, como la que tú comentas, están todavía en Cortes. De hecho, la próxima semana van a empezar los debates, pero no sabremos el resultado. A ver, yo en principio o a priori lo doy por hecho porque, bueno, parece un empeño también del presidente Puig. Y hay otro detalle a este respecto creo que muy interesante y tiene que ver con el número de contribuyentes. Es decir, a la hora de validar un modelo sobre ese ajuste fiscal, hay que ver a qué número y a qué cupo de personas le afecta. Claro, te lo digo ahora mismo. Estas otras, tú tienes los números en la cabeza. Te lo digo ahora mismo. Sí que me gustaría, lo digo por aquello también de pedagogía, de educación cívico-tributaria para la ciudadanía. Esa reducción en sucesiones tiene 4 patas o se conforma de 4 espectros, de 4 áreas. El primero es la adquisición de una empresa familiar o negocio profesional. Tu padre tiene una peluquería o tu madre tiene una tienda de ultramarinos, fallece y tú heredas ese negocio o esa empresa. El segundo es la empresa agraria. El tercero serían las participaciones sociales. Y he de decir que de todas las modalidades están todas al 99% bonificadas, es una reducción del 99%, pero solo en el caso de las participaciones sociales existía o existe actualmente, porque aún está en vigor, el requisito de que solo se lo puedan aplicar las empresas de reducida dimensión. Lo que se ha propuesto por parte del presidente es eliminar ese requisito para que todas las empresas, grandes, pequeñas, medianas, cuando pasa ese hecho infortunado o desafortunado de un fallecimiento, el heredero pueda continuar con el mantenimiento de esa empresa. Pero fíjate que el 99% ya estaba para el resto. ¿Quién declara el impuesto sobre sucesiones y donaciones? En concreto, la modalidad de las herencias, las sucesiones. Normalmente, en años normales de la vida, de la propia vida, declaran unos 187.000 contribuyentes. Desgraciadamente, debido a la pandemia, a la COVID, en el año 2021 presentaron declaración de herencia 200.000 declarantes. Y yo creo que este año, todo a mi pesar, vamos a continuar en una línea muy parecida, en una senda de llegar a los 200.000, porque no será la COVID, pero están apareciendo otros virus, como todos sabemos. Leía yo esta mañana en prensa que la gripe está dando también ahora bastante complicaciones. Claro, ha estado ahí escondidito Y el virus ya ha un aparecido. par de años. Sí. Bueno, pues 200.000 contribuyentes, 180.000 contribuyentes presentan herencia cada año. De esos 187.000 contribuyentes, solo el 12%, unos 22.000 contribuyentes de 5 millones de valencianos, de 2,4 declarantes de la renta, para que veamos los números, pagan algo. Y solo el 3%, unos 5.000, pagan más de 3.000 euros. Es decir, que las cifras de impacto a nivel presupuestario de restar esa es la clave. son muy difusas. Es decir, el impacto calculado en su día, porque como bien dices, esto es un estudio que se ha ido haciendo a nivel técnico del impacto que podría suponer, era un impacto que no llegaba a los 400.000 euros de reducción. En sucesiones recaudamos 290 millones de euros. 290 millones de euros, si con ese beneficio minoro 400.000 euros, hagamos la resta.
Es decir, que no tienen que preocuparse los ciudadanos y ciudadanas valencianas porque vamos a seguir teniendo la disponibilidad para mantener los servicios. Lógicamente, es una de las claves también muy importantes y, sobre todo, vuelvo al punto que anteriormente comentábamos. Hemos puesto y definido muy bien el ejemplo del capítulo de sucesiones, pero luego es crear, llegar o no a una especie de armonización fiscal, si pudiese ser sí, el presidente Puig también lo ha mencionado en alguna que otra ocasión, para no entrar en esta guerrilla entre comunidades autónomas. Es decir, ¿esto se podría conseguir de alguna manera? ¿No? Porque está claro que a toda comunidad autónoma le interesa que lleguen empresas y no solo grandes factorías como Volkswagen, que bienvenidas sean. Sí. Pero, lógicamente, cuando tienes pymes, cuando tienes mucha pequeña y mediana empresa, todo eso enriquece, que duda cabe, tu tejido productivo, ¿no? Como región y como tierra. Pero a partir de aquí, ¿cómo se podría llegar a buscar algún modelo de armonización fiscal y no estar con esta guerra de cifras que tenemos ahora entre comunidades autónomas? Te hago una pregunta. ¿De quién son los impuestos cedidos? Del Estado. Del Estado, ¿no? Qué fácil sería que el Estado, mediante su ley correspondiente, hiciera ese acto de armonizar o de situar horquillas para que no se pudieran descafeinar o desnaturalizar los impuestos. Es decir, es fácil. Si hay voluntad, es fácil. No es cuestión de que nos pongamos de acuerdo las comunidades autónomas, es que los impuestos son estatales. Es tan fácil como que el Estado, viendo la situación, y creo que en cierto modo lo ha hecho de una forma indirecta, José Luis. Ahí se ha creado el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Es una forma de compensar a aquellas comunidades autónomas que han desnaturalizado el impuesto sobre el patrimonio. Es decir, que en cierto modo... Pero aquí, perdóname sobre esto, porque también hay bastante confusión al respecto. El sistema tributario, en principio, como es lógico, grava a una mayor recaudación que tú tengas, en proporción, ¿no? Pero cuando luego hablamos de ese impuesto solidario en materia de grandes fortunas, ¿a qué punto nos vamos? Porque yo insisto, también es un punto que hay mucho mare magnum. Y hay mucha gente que dice, hombre, pero si recaudo más, voy a pagar más. Entonces... Esto es un principio hacendístico. Porque, ¿qué grava los impuestos? ¿Qué manifestaciones gravan los impuestos? ¿O deben gravar? La renta, la riqueza y el consumo. Sí. Son las tres manifestaciones. Los impuestos que gravan la renta, impuesto de la renta de las personas físicas, el impuesto sobre sucesiones, el impuesto sobre sociedades. Riqueza. ¿Qué grava la riqueza? El impuesto sobre el patrimonio. ¿Y qué grava el consumo? El impuesto sobre el valor añadido. Es decir, que hay que introducir en alguna de estas tres cajitas las figuras impositivas. Entonces, claro que patrimonio entra dentro de la riqueza porque tú demuestras una capacidad económica. Sí, que patrimonio es sobre lo que tú tienes o adquieres, tu riqueza. Pero yo insisto también en el punto que hablamos respecto del capítulo de si yo recaudo más, voy a pagar más por recaudación. Si yo gano más, te refieres. Si yo gano más. Si yo gano más, claro. Dado que el sistema es progresivo, claro. Porque así lo manda el artículo 31.1 de nuestra Constitución, obviamente si tú demuestras mayor capacidad económica, tienes que tener la solidaridad de aportar más. Y obviamente, apartado segundo, esa mayor solidaridad, esa progresividad que demuestra el sistema impositivo, lo que hace es que hay una redistribución. ¿Para qué? Para conseguir una igualdad de oportunidades. Pero ¿por qué se tiene esa sensación siempre, que sabes que también es otro dicho popular, de que al final el ciudadano medio es el que paga más volumen de impuestos? ¿O es porque es el mayor porcentaje de población? Porque siempre se dice aquello de, es que los que más tienen, bueno, yo no sé ahora en qué punto está, por ejemplo, el tema de las famosas ICAPs, que era una fórmula ahí de hace algunos años, que a mí no me convencía, pero bueno, que era pagar un 1%, llegamos a un acuerdo a nivel de grandes fortunas con el objetivo de que no te vayas fuera de España, ¿no? Pero siempre la clase media es la que tiene la sensación de decir, es que soy el que más pago. Porque la escala fiscal, por ejemplo, te acaba gravando en teoría más. Por ejemplo, en capítulo de cotizaciones, seguridad social, pagas un 42% respecto a otras grandes empresas. Que sabes que con esto también hay mucha polémica. Es que los debates fiscales parecen un poco farragosos, pero yo creo que es muy interesante. Que no son farragosos, y lo bonito sería, como hemos empezado la mañana, ¿sí? Qué bonito hablar de impuestos para que se sepa realmente en qué consisten. Claro. Hay que ser transparentes y hay que informar al ciudadano en qué consisten esos impuestos y qué van a cubrir. Por lo tanto, no es cuestión de aquí que haya gente que no pague o haya gente que pague. Lo importante primero es enseñar al ciudadano lo que es el sistema impositivo y que lo entienda. De hecho, yo sería partidaria, y creo que así va a hacerse, que existiera una asignatura de educación cívico-tributaria, porque al final no hace falta que sea un asesor fiscal o una inspectora tributaria, sino que
todos, decía un experto en la materia, que todos, hay dos cosas en la vida innegables, que son la muerte y los impuestos. Es decir, que deberíamos conocer. Y luego también quiero romper una lanza a favor de... hay que romper leyendas urbanas. Claro. Es que pagar impuestos no es malo. Siempre que tú veas que esa aportación que tú haces da lugar a que primero existan igualdad de oportunidades y que la gente que no pueda acceder pueda acceder. Yo, por ejemplo, estudié en la universidad pública becada, obviamente con esfuerzo, con tesón, pero gracias al sector público, a la existencia de una administración, yo estoy donde estoy. Mis padres no tenían la capacidad, porque mi madre era peluquera, mi padre trabajaba en la obra, pero por eso yo me creo tanto la administración tributaria y el sistema del sector público, porque yo soy un ejemplo de que efectivamente tuve la oportunidad de llegar a donde estoy. Eso por una parte. Es importante la igualdad de oportunidades, la redistribución, obviamente progresividad, redistribución, mantenimiento de las cargas en función de tu capacidad económica medida por renta, riqueza o gasto. Lo que está claro es que hay que ser también muy pulcros y hay que hilar muy fino todo el tema del gasto. Hay quien dice que la consecuencia de no pagar impuestos es vivir en la selva. Y yo no quiero vivir en la selva. No, yo quiero vivir donde estoy viviendo. Sí, yo creo que ese capítulo lo tenemos todo claro, pero es verdad... Pero decirlo de vez en cuando, refrescarlo está bien. Sí, y vuelvo al mismo punto que comentamos precisamente, por todo lo que tú has puesto de ejemplo de familia, que es un ejemplo muy claro de modelos de autónomos. Por ejemplo, las peluquerías se quejan del IVA, que soportan, claro, es decir, cómo poder ajustar un poco esa calibración fiscal para todo este segmento de pequeña y mediana empresa, que en España es tan amplio y tan diverso, porque, insisto, claro, tiene la sensación de decir, bueno, es que entre lo que soporto de IVA, cotizaciones sociales, ahora el coste de la energía, claro, por eso siempre hay un poco esta percepción de decir, es que yo pago más que paga más el rico, que bueno, esto es muy relativo, pero ahí está, claro, es la sufrida clase media, que tú además lo has conocido a nivel familiar. Pero también es cierto que hay una cesta de impuestos. Hay impuestos y lo que debemos intentar es que esa cesta de impuestos pueda cubrir todo el estado del bienestar. Y como bien dices, no está mal, de hecho existen libros blancos y hay uno hace poquito a nivel estatal donde se radiografía y se dan propuestas para ajustar. Y también a nivel autonómico valenciano, de hecho tuve la suerte de participar en la última comisión de expertos, hicimos propuestas técnicas que además con valoración económica, porque proponer puede proponer cualquier persona y obviamente estamos abiertos al diálogo y al debate, pero esas propuestas tienen que llevar debajo o tienen que ir soportadas con un análisis económico, porque proponer eliminar patrimonio aquí en la Comunidad Valenciana, ¿qué supone? Pues supone una pérdida de recaudación de 200 millones de euros. Con 200 millones de euros se hacen muchas cosas. Se hacen escuelas, se mantiene la sanidad, que la COVID lo ha puesto de manifiesto. Es decir, que tenemos que saber que esas propuestas de bajar impuestos... Y sobre todo en este punto que estamos hablando respecto al tema de la infrafinanciación, porque es cierto que mientras no lo solventemos, pues tenemos esas carencias y tenemos que echar mano de otras cosas, que es un modelo de gestión. Cierto. ¿No es así? Sí. Bueno, volviendo a tu libro, del tema de la Agencia Tributaria Valenciana, y vuelvo a quedarme con las palabras también que mencionó Máximo Buch. Comentabas hace un ratito que confiáis en que este organismo puesto en marcha en esta etapa del gobierno del Botaric pueda tener continuidad, que esto es uno de los grandes logros, que cuando uno consigue algo que diga, bueno, por lo menos, oye, siga gobernando Chimo Puig o quien gobierne la próxima legislatura, que ahí va a seguir. Otra cosa es que luego lleguemos a un ajuste o un acuerdo en materia de infrafinanciación, pero lo que está claro es que por lo menos tenemos un organismo, repito, armonizado con el Estado, que no es todo para mí y después ya Borem, que es donde se puede y se debe tener recorrido. Además que esto, para mi buen amigo José Ramón Chirivella, presidente de Churistes Valencians, que le mando un fuerte abrazo, diría, esto sería un ejercicio de autogobierno, que a él le gusta mucho esto. No me cabe la menor duda de que la Agencia Tributaria Valenciana va a seguir existiendo porque es necesaria. Porque la Agencia Tributaria Valenciana ni propone subir impuestos ni bajar impuestos. Lo que hace la Agencia Tributaria Valenciana es gestionar los impuestos que hay, intentar recaudarlos de una forma amable, concediendo aplazamientos o avisando cuando alguien se despista y a nivel ejecutivo se le recuerda que tiene que hacer frente al pago, o inspeccionando. Hay dos vertientes, una cara amable de ayudar al ciudadano, al contribuyente, para que cumpla con sus obligaciones fiscales y además si las puede entender mucho mejor. Y en segundo lugar, luchar contra el fraude fiscal, porque la lucha contra el fraude es algo vital, es una conducta insolidaria,
porque si alguien no paga no es listo. Otra leyenda que hay que romper al contrario. Si alguien no paga va a obligar a que tú y yo, José Luis, tengamos que aportar un poco más para mantener. Entonces, es importante entender que lo que hace la Agencia Tributaria Valenciana, que se creó en el año 19 y que yo tengo la suerte de ser la directora, lo primero que yo hice fue aplicar un poco el modelo empresarial que tú decías. Introducir una planificación estratégica. Claro. Y de hecho, el 17 de enero publicamos el Plan Plurianual 2023 y cada año publicamos un plan donde medimos hasta dónde llegamos. Todo eso con transparencia y buscando la efectividad, que es la suma de dos conceptos, la eficiencia y la eficacia. Queremos hacer bien las cosas correctas. Y para eso, como te digo, considero que esta agencia va a seguir creciendo, consolidándose, y yo creo que todos los ciudadanos valencianos se están dando cuenta que somos necesarios y que además les ayudamos. Cada vez que vamos hablando van saliendo más temas. Entonces vamos Me tienes que estirando. invitar más veces. Claro, hombre, pero la agenda que tienes es complicada, que es lógico, que es lógico. Esta mañana, por ejemplo, ¿tienes encuentro con asesores fiscales? Bien, aprovecho y te pregunto. Sí, me invitan siempre. La verdad es que con este colectivo les tengo mucho cariño porque desde que aprobé, soy inspectora ya 20 años, madre mía, desde el año 2002, aprobé el 16 de septiembre, me nombraron inspectora y en octubre yo ya estaba dando clases. ¿Me ves, no? Sí. Además es que creo mucho que es importante transmitir la información y compartirla con alumnos, con asesores. Bueno, pues hoy, como viene siendo habitual, en las jornadas de diciembre voy a explicarles las novedades fiscales que ya están en vigor en el ejercicio 2022, esa lucha contra la inflación que hemos comentado, ese decreto ley 14/2022 y las posibles propuestas fiscales para el próximo ejercicio. Importante para que lo sepa la ciudadanía, que ya está en vigor para la campaña de renta del próximo año. La renta del 22 se presenta de abril a junio del año 2023. Bueno, pues este decreto ley lo que ha conseguido es modificar la escala de gravamen para reducir la declaración de rentas hasta 60.000 euros y congelar la tributación de rentas superiores. Esa es la primera medida. La segunda medida es que hemos aumentado los mínimos personales y familiares en el 10%. Y a su vez hemos aumentado, lo que comentábamos, las deducciones fiscales también en el 10%. Todo esto, y aquí te echo yo el capote, cuando empiece la campaña de renta sería maravilloso poder compartir con los oyentes qué tienen que hacer, qué deducciones fiscales hay, porque a veces es un problema de desconocimiento. Esto es maravilloso. Esto de las deducciones fiscales nos daría, si no para un programa, para medio, seguro. Para uno. Estábamos hablando antes de leyendas urbanas, mitos, confusiones, mare magnums y galimatías, aquí ni te cuento. O sea, aquí la gente yo creo que todavía no tiene claro, y vuelvo a este segmento de pequeña y mediana empresa, es decir, donde dice, pero ahora esto me lo puedo desgravar, no me lo puedo desgravar, por ejemplo, combustibles, por ejemplo, energía, por ejemplo, combustible o dietas de comida, que si en fin de semana sí, pero entre semana no, o a la inversa, es decir, aquí esto es labor de divulgación. Esto es un capítulo totalmente aparte. Porque claro, luego la gente, y yo aquí tengo a nuestro buen amigo Dionisio Canales, siempre le estoy preguntando por estas cuestiones. Y creo que es lo que hay que hacer, preguntaros a vosotros, aunque tú ahora estés en la administración, pero bueno, te pregunto en calidad de técnico, ¿no? Es decir, respecto de, oye, ¿qué puedo hacer y qué debo hacer? Porque hay muchísima confusión. Hay mucha confusión. Aparte, eso por un lado. Y aparte, como muy bien apuntabas tú, por motivos que yo no acabo de entender en el siglo XXI, de gente que se empeñe en vivir en un capítulo de economía sumergida. Es decir, y no voy a hablar de aquellos que puedan estar en una muy mala situación económica, que se podría llegar a entender, pero evidentemente no es un 23%, como aparece en los porcentajes actuales. Ese porcentaje de extrema necesidad sería o es mucho más bajo que el 23%, pero con desgravaciones que si aplico o no aplico y economía sumergida. Hace falta un programa de eso, porque además en este capítulo estatal y autonómico. Claro, eso es a más azúcar, más dulce. Claro. Y la economía sumergida, hay fórmulas para no llegar a ese momento. Yo puedo entender que hay personas físicas, jurídicas que pueden pasar momentos críticos, pero para eso está la administración tributaria y la administración en general. Pero en un 23%. Yo creo que es por eso creo que hay que romper esas barreras y esas leyendas, hay que informar que tenemos un sistema fiscal que hay que cumplirlo, la ciudadanía tiene que saber por qué y en qué consiste y luego erradicar. Y en los países nórdicos, quien se entera que su vecino no está declarando, tranquilamente le denuncia y la administración competente le llama a capítulo. Y eso es
Eso es ser un buen ciudadano. Recordemos que aquí hay quien te pregunta si quiere factura o no quiere factura. Eso no se puede preguntar. No. Tampoco me gustan mucho los días sin IVA, lo odio. Esas campañas de las empresas comerciales de Es que no es ¿por cierto. qué no pones un descuento del 20%? No digas un día sin IVA. No, o puedes poner, hago un descuento, que por cierto lo han corregido algunas multinacionales. No me gusta. Pero Mira, han me he puesto, puesto seria, no me gusta. No, pero han puesto un 21% equivalente al IVA. Vale, pero no puedes meter la palabra IVA puesto que no se puede vender sin IVA. Obviamente. No me gusta. Claro, Me gusta. no se Esa puede vender. imagen, esas campañas creo que hacen poco por lo que estamos luchando, que es consolidar el sistema fiscal, que la gente lo entienda, que sea limpio, transparente, que realmente ese dinero vaya donde tiene que ir. Y ese tipo de campañas, bueno, a mí me pone muy nerviosa. De hecho, yo ya no compro. No compréis. Esa campaña de quito el IVA, no. Es igual que, ¿usted cómo lo quiere? ¿Con IVA o sin IVA? Eso no se puede preguntar. Con IVA o sin IVA, sí, Eso sí. no se puede preguntar. La factura sí se pregunta. Ya lo sé, Pues, pero no se puede. Te pondría un montón de ejemplos y además se hace de No, cara a sí, la galería. yo lo he sufrido en mí misma también, ¿eh? O sea, que he dicho con IVA, con IVA. ¿Usted lo quiere, Con lo IVA, quiere con con IVA, IVA o con sin IVA, IVA? por supuesto, hombre, por supuesto. Bueno, en este capítulo de las desgrabaciones, rápidamente que el tiempo pasa volando, ¿no? Ya voy a pensar desde la buena perspectiva, desde la perspectiva honrada, pero para aquellos que no tienen un conocimiento fiscal, ¿qué recomendáis vosotros a la hora de, por ejemplo, ahora que se está cerrando el ejercicio ya de la renta? Es decir, ¿qué se puede, qué no se puede aplicar? Esa parte de esas novedades que apuntabas, Sí. para que la gente tome nota y que pueda mejorar su rendimiento fiscal y no luego encontrarse con la cartita sorpresa. Pero la cartita sorpresa se produce porque no se hacen bien las cosas. Es cierto. Lo primero, agradecer a todos los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, que hacéis una labor de divulgación muy importante. De hecho, en prensa ya están saliendo muchas propuestas y muchos artículos de las posibles actuaciones que hay que hacer antes de que finalice el año. Y esto no es fraude fiscal. Esto es hacer bien la aplicación de la ley. Son economías de opción que están ahí. Si la ley lo permite y no hay ningún problema, ¿por qué no aplicarlas? Hay que conocerlo. Y luego acceso a las páginas oficiales, tanto de la Agencia Estatal como también la nuestra, la Agencia Tributaria Valenciana, accediendo a nuestra web, que además está renovada hace un año, mucho más intuitiva, más sencilla, con un lenguaje más natural, no tan técnico, porque el lenguaje técnico como que al ciudadano le entra un poco de urticaria, ¿no? Y que tampoco está clara. Es difícil, a veces es complicado. Yo recuerdo, quiero recordar también al conseller Soler, que fue el que me dio la oportunidad, y obviamente el conseller España me ha mantenido y estoy muy agradecida por la situación, que él siempre lo decía, me decía, Sonia, no digas modelo 650, di que es el modelo de declaración del impuesto sobre sucesiones. Es decir, que a veces nosotros mismos los técnicos tenemos esa mala costumbre de utilizar palabras técnicas. Pues nuestra web es una web más intuitiva, con un lenguaje natural, y ahí accediendo a campaña de renta o accediendo a beneficios fiscales, están clasificados, obviamente esta parte está cubierta por el centro gestor competente en materia de beneficios fiscales, que no quiero olvidar al director general de Tributos y Juego, y está por años catalogado y están los requisitos, hay un enlace que te da acceso a la ley, y ante cualquier duda se puede pedir consulta bien telefónica o bien consulta por mail. Y estamos encantados. ¿Y qué recomendáis para esta próxima campaña 2023? Pues, este capítulo de desgrabaciones, novedades que apuntabas. Información, es decir, que sepan que hay actualmente en la Comunidad Valenciana 31 deducciones autonómicas. ¿Solo 31? 31. Somos la comunidad que más deducciones autonómicas tiene. Esto, Y se han creado dos nuevas con este decreto ley 14/2022 que entran en vigor este ejercicio. Además de esas 31, las dos nuevas que se incorporaron el año pasado son las deducciones para intentar atenuar el problema de la despoblación. Se crearon dos nuevas deducciones y la verdad es que están teniendo un impacto muy importante. Una es por residir en un municipio con riesgo de despoblamiento, una ayuda, una desgravación de 300 euros. Y ya tengo cifras de la campaña de este año y, bueno, un impacto importante. Es decir, que no son cifras todavía definitivas, pero que la gente se la ha aplicado. Es decir, que sí que ha habido esa difusión, ha llegado a donde debería llegar. Y la otra es por adquirir acciones y participaciones de empresas de nueva creación en el ámbito territorial valenciano. Las dos que se crean nuevas para este año, para la renta del siguiente ejercicio, que se presenta en el siguiente ejercicio, es una deducción para paliar el incremento de los tipos de interés. Aquella ciudadanía que tiene un préstamo hipotecario para adquirir o para mejorar su vivienda y ha visto incrementado en más del 50% los intereses, se le va a permitir una desgravación. Y la segunda deducción nueva, y ya termino, Rápido. es
por tratamientos de fertilidad, para hacer que nuestra ciudadanía, para que crezcan y que tengamos más niños. Para aumentar la natalidad. Para aumentar la natalidad. ¿Qué falta hace? Uy, este es otro debate también respecto del modelo de las pensiones y el sistema de equilibrio de la seguridad social. Sonia Díaz, directora de la Agencia Tributaria Valenciana, muchas gracias por habernos instruido y sobre todo para que la gente vea que se pueden pagar tributos cumpliendo con la ley y deduciendo y ahorrando los dineritos, que a todos nos viene bien. Muchas gracias. A ti, José Luis. Venga, nos vamos al boletín informativo de las 10 y en unos minutos estamos aquí de vuelta como siempre en el Intercafé.